En el silencio de esta mañana, mi corazón se dispone a encontrarse con la presencia de Dios. Reconozco que Él es la fuente de mi vida, aquel que me ha sostenido en los momentos más difíciles y me ha colmado de bendiciones cuando menos lo esperaba. Vengo con total libertad para acercarme a Él, sin máscaras y sin pretensiones. En mi mente se dibujan escenas de gratitud, porque, al abrir los ojos cada día, siento su mano protectora. Al despertar, puedo experimentar el milagro del latido de mi corazón, el milagro de la respiración, el privilegio de estar con mis seres queridos y reconocer que su amor se renueva en cada amanecer. Hay mañanas en las que la vida parece sencilla y con pocas complicaciones, y otras donde las nubes del desánimo o el cansancio mental me visitan. Pero incluso en esas nubes, sé que Él me invita a vivir con fe y a recordar que, con su ayuda, nada es imposible. He aprendido que no estoy solo, porque aunque no pueda ver físicamente a Dios, lo encuentro en la calma que inunda mis pensamientos cuando oro. Lo encuentro también en la inspiración que me despierta para amar y compartir, y en las personas que, con sus gestos de bondad, se convierten en testimonio de su presencia. Quiero extender esa misma bondad a los demás. Quiero ser ese instrumento que traiga luz donde hay oscuridad. A lo largo de mis días, cada momento se vuelve una oportunidad de agradecer por las cosas sencillas. El canto de los pájaros, la tibieza del sol, un techo que me cubre y el abrigo de mi familia. También agradezco las sonrisas compartidas y especialmente la certeza de que Dios me ama. Incluso cuando mi mente se ve abrumada por preocupaciones o problemas, comprendo que Dios se hace presente para recordarme que cada obstáculo encierra una enseñanza y que caminando con Él, puedo encontrar mi camino. En esta sección, me concentro en la gratitud por todas las bendiciones materiales y espirituales que me ha concedido el Creador. Me maravillo ante el hecho de poder encontrar provisión en mi hogar. Alimentos sobre la mesa, ropa para cubrirme, educación o la posibilidad de un empleo. Doy gracias porque esas bendiciones no son resultado de la casualidad, sino que provienen del amor constante de Dios hacia mí. También he visto que su protección es real, ya sea por librarme de peligros inmediatos, o por darme la fuerza que necesitaba para mantenerme firme. Cuando miro atrás y repaso mi historia, veo momentos en que pude haber caído más profundo en el desánimo, la desesperanza o la frustración. He descubierto que incluso mis errores se vuelven oportunidad de crecimiento cuando me acerco a Él, pidiendo perdón y recibiendo orientación para no volver a tropezar en las mismas faltas. Hay un gozo especial en reconocer la libertad que Dios me ha otorgado. Libertad de elegir el bien, de buscarlo con sinceridad y de acercarme sin ataduras. Nadie me ha obligado a estar en su presencia. Ha sido mi elección. Ese gesto divino de respeto a mi voluntad me sorprende, pues me llama a amar a Dios libremente y a corresponder a su amor desinteresado. En la palabra se nos enseña que debemos servir al Señor con alegría, y que Él no nos impone mandamientos de forma tiránica, sino como caminos de vida que conducen a la verdadera paz. Por eso, si hoy quisiera compartir un secreto del corazón, diría que cada vez que me conecto con la presencia divina, encuentro una luz que me renueva. Cada día, sea que haya dormido bien, o haya tenido una noche difícil,
me despierto con la esperanza de que su gracia sea una especie de viento suave que me empuja a nuevos horizontes. En esos horizontes, la fe se hace acción, y la esperanza se convierte en servicio a los demás. En este amanecer, mi espíritu se reanima para recordar la importancia de pedir perdón y de perdonar. En tantas ocasiones, he sentido que mis propias fallas me distancian del ideal de santidad al que aspiro, y me quedo enredado en remordimientos o en viejas culpas. Sin embargo, la mirada de Dios no es una mirada de condena. Más bien, me invita a levantar la cabeza y ver la oportunidad de sanar. Por eso, no solo vengo a dar gracias, sino también a suplicar. Suplico que el Señor me ayude a reconocer mis errores, a corregirlos y sobre todo, a no caer en el mismo abismo de juzgar al prójimo. Pido que limpie la soberbia de mi mente, la pereza de mi corazón y las actitudes que a menudo me encierran en mi egoísmo. No quiero que la ceguera espiritual me impida ver la necesidad de quienes me rodean. Al leer la Sagrada Escritura, encuentro versos que hablan de la fidelidad y de la fuerza que viene cuando clamamos a Él. Versos como el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, me recuerdan que no hay pena, enfermedad o dolor que Él no entienda. Dios no exige perfección inalcanzable. Él desea corazones sinceros que admitan su debilidad y confíen en la fuerza divina. Así, cada mañana puede convertirse en un ritual de reconocimiento y humildad. Reconocer que no tengo el control total de mi vida, que necesito su guía y que con mi propio entendimiento no me basta. Le pido que su mano me sostenga cuando aparezcan los enemigos de mi paz y que, si los enfrento, tenga la humildad para no responder con violencia. Quiero cultivar esa mansedumbre que el Señor tanto celebró en su palabra. Seguir avanzando en la vida muchas veces es un reto lleno de adversidades externas y también internas. Existen momentos en los que me encuentro con males que busco eliminar de mi entorno, como la discordia, la enemistad, la tentación de la envidia o la desesperanza que me roba la fuerza para continuar. Pero también reconozco que hay luchas dentro de mí, miedos, inseguridades, recuerdos tristes que pueden bloquear mi capacidad de amar. Hoy, sin embargo, declaro con fe que Dios está obrando en mi interior, incluso en esos instantes de debilidad. Él permanece fiel, más allá de mis estados emocionales, y su gracia puede restaurar mi mente y mi alma. Por ello, suplico que todas mis acciones, mis palabras y mis deseos se alineen con su voluntad, para no caer en orgullo ni en soberbia. Recuerdo palabras de Jesús en el Evangelio: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tales promesas me infunden valentía para seguir rezando y clamando por las intenciones de mi corazón. Quiero que se abran puertas de bendición en mi trabajo, en mis estudios o emprendimientos. Deseo que mi familia esté protegida y que mis seres amados hallen prosperidad material y espiritual. He experimentado, además, la seguridad de saber que Él cubre no solo mis necesidades corporales, como el pan de cada día, sino también mis anhelos de paz interior. Cuando pongo todos los aspectos de mi vida bajo su amparo, descubro que puedo ser generoso con los demás, pues ya no vivo en un estado de carencia, sino de abundancia espiritual. Hoy, la oración,
me llama a reflexionar sobre la capacidad de amar. En un mundo donde a veces se alimentan los rencores y surgen divisiones, me pregunto cómo ser un canal de paz. Descubro que no es tan complicado cuando recuerdo que soy hijo de un Dios que es todo amor. Él ha derramado amor en mi vida y me invita a compartirlo, empezando por la familia, la comunidad y quienes me rodean. También me concientizo de que hay heridas que pueden impedir un amor pleno. Heridas emocionales, traiciones del pasado, temores que se arrastran desde la infancia o la adolescencia. Pero nada de eso es definitivo. Con la ayuda divina, puedo aprender a perdonar, a renunciar a la venganza y a la amargura, y a abrirme a la reconciliación. Creo firmemente que el amor de Dios no tiene límites, que es infinito, y que un corazón cerrado se abre con la suavidad y la firmeza de su presencia. Por ello, cada mañana, si repito Señor, transfórmame en un agente de reconciliación y paz, sé que, de alguna manera, Él me toma de la mano y me enseña el camino. Cuando la jornada termina, es hermoso mirar hacia atrás y ver cómo esa petición fue escuchada. Puede que haya sonreído a un desconocido, recibido con amabilidad a alguien en el trabajo o regalado unas palabras de ánimo a un familiar deprimido. Ahí radica la fuerza de la oración, en que no solo me beneficia, sino que me hace un portador de bendición para los demás. En esta sección quiero meditar en la protección divina que cada uno de nosotros anhela. A veces nos vemos rodeados de inseguridades, preocupaciones económicas, preocupaciones por la salud, por la estabilidad de nuestro empleo o por el futuro de nuestros hijos. Estas cuestiones pueden generar estrés o incluso angustia. Sin embargo, la Biblia me recuerda que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Este abrigo no es magia ni superstición. Es la certeza de que si vivo en comunión con Dios, si confío en su poder y en su amor, estaré protegido contra los embates de la vida. No significa que no existan pruebas, sino que en medio de ellas, su mano me sostiene. Y cuando confieso que me acerco con un corazón sincero, me doy cuenta de que ninguna tormenta es tan fuerte como para derribarme, pues su gracia me salva de cualquier abismo. Agradezco que cada mañana, mientras salgo a trabajar, o me dedico a mis labores cotidianas, haya ángeles que me cuidan. Con esa imagen simbólica, me remito al hecho de que Dios vela por mí de maneras que muchas veces no comprendo, impidiendo que el mal se salga con la suya. En este momento suplico que mis hijos, mis familiares y mis amigos también experimenten ese resguardo divino, y que puedan renovar su esperanza al ver que ninguna adversidad los vence si confían en Dios. Siguiendo con la reflexión sobre la confianza y la presencia de Dios, decido detenerme en la importancia de la fe. A veces, mis fuerzas se agotan y mi fe se debilita. Me pregunto cómo reavivar el fuego de la fe. He hallado una respuesta en la oración constante y en la lectura diaria de las Escrituras. Cuando abro la Biblia y dejo que sus palabras entren en mi interior, cobran vida como una semilla que germina. Me hablan de un Dios de misericordia, compasión y paciencia infinita. Me recuerdan que incluso ante la aridez más profunda, el Señor puede hacer florecer un jardín de promesas.
Otra forma de alimentar la fe es a través de la acción caritativa. Cuando me involucro en ayudar a quien sufre, descubro que mi corazón se fortalece, porque veo en la sonrisa ajena la presencia amorosa de Dios. También el hecho de rodearme de personas que buscan a Dios con sinceridad me edifica. Compartimos experiencias, oraciones y testimonios que dan cuenta de que el Señor sigue obrando milagros diariamente. La fe, entonces, no es un ideal abstracto ni algo exclusivo de un templo. Es una experiencia viva y cotidiana que me lleva a creer, a esperar y a amar. Por eso, cuando el cansancio me abruma o la desconfianza me asalta, vuelvo mis ojos al Creador y pronuncio la misma súplica de aquel hombre del Evangelio. El día de hoy, no quiero quedarme solo en oraciones relacionadas con mi vida o la de mi círculo más cercano. Deseo extender mi clamor por quienes atraviesan dolores que no comprendo del todo, familias que están de duelo, personas hospitalizadas, quienes han perdido su empleo y viven en escasez, aquellos que experimentan rupturas en sus relaciones personales. Los ejemplos de oración me han mostrado la belleza de interceder por los enfermos, por quienes batallan en la mente y en el corazón. Con frecuencia, siento que no sé exactamente qué decirles, ni tengo las soluciones para sus problemas. Sin embargo, confío en que la fuerza de la intercesión puede traer alivio. Coloco a cada persona que sufre en el regazo de Dios, pidiendo que la luz de la bondad divina penetre en medio de sus dificultades. Quiero que experimenten la sanación integral, no solo la física, sino la que libera de ansiedades y desesperación. Si pudiera tomar un ejemplo bíblico, me aferro a las historias en que Jesús se acercaba al enfermo y le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Ese contacto personal transformaba la vida de quienes anhelaban un milagro. También yo hoy digo por mis hermanos, Señor, ten compasión, trae consuelo, auxilio, y si es tu voluntad, un milagro de sanidad para quienes están postrados en dolor. Un gran tema reflejado en las oraciones es la provisión. No solo en el sentido económico, sino también en el sentido de la abundancia interior que procede de saberse amado por el Padre. Reconozco que en días pasados he sentido presión ante gastos o cuentas por cubrir. A veces me inunda el temor de no tener lo suficiente, o de no poder sostener mi hogar. Pero luego me acuerdo de la promesa divina. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Trato de no reducir esa promesa a una fórmula materialista. Entiendo que poner a Dios en primer lugar en mi vida implica reordenar mis prioridades, valorar la honestidad por encima de la ganancia fácil y aprender a compartir con el necesitado. Al actuar así, he visto que nunca me falta el alimento, ni a mí ni a mi familia. Sucede que Dios, en su infinita creatividad, abre caminos, conecta oportunidades, o envía personas que ofrecen ayuda. A veces ni siquiera lo busco, y aparece esa mano amiga. Por eso, quiero que mi mentalidad cambie del temor a la confianza. Deseo vivir con un corazón agradecido, sabiendo que no existe escasez cuando el Señor es mi pastor. Él no promete lujos desmedidos, sino el pan de cada día y la alegría de verlo obrar en mis finanzas y en mi administración cotidiana. Otra gracia especial que resalta de estas oraciones y reflexiones es la unidad familiar.
Me conmueve pensar que la familia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, y por ende, el enemigo de la paz muchas veces ataca el hogar para desintegrarlo. Por eso, elevo mi súplica para que cada miembro de mi familia sea protegido y guiado por el Espíritu de Dios. Pido que la soberbia desaparezca de nuestros tratos, que los malos entendidos se disuelvan con el diálogo y el perdón, y que aprendamos a buscar la reconciliación por encima de la ofensa. Agradezco a Dios por la oportunidad de convivir con las personas que me rodean, de formar una historia compartida y de sentir el gozo de la fraternidad bajo un mismo techo. Algunos de mis familiares quizás estén apartados de la fe. No quiero juzgarlos, ni imponerles mis creencias. En cambio, deseo darles testimonio con mi conducta de que seguir a Dios me hace mejor persona, más amable, más paciente, más solidario. Oro para que las diferencias que surjan se encaucen con respeto. Cada día es un paso para aprender a amarnos mejor. Mientras avanzo en este camino espiritual, reconozco la importancia de la obediencia a la voz de Dios. Obedecer no es vivir sin pensamiento propio, sino amoldar mis planes a los planes superiores de quien conoce el bien verdadero. Sucede que a veces planifico mi vida sin consultarle, y luego, cuando las cosas no salen bien, me frustro. He descubierto que, en la oración, escucho una guía interior que me alerta sobre decisiones peligrosas o me confirma pasos que debo dar. Este diálogo con Dios no es superstición. Es un modo real de abrir la mente y el corazón a la sabiduría infinita que rebasa mi entendimiento. Hoy, por ejemplo, si tengo que enfrentar una elección en mi trabajo, con mi familia o en cualquier ámbito, quiero presentarla ante Él y decir: Señor, hágase tu voluntad. Dame sensatez para actuar y coraje para asumir los desafíos que se presenten. Sé que, obedeciendo, evito muchos tropiezos, porque su voluntad no busca mi mal, sino mi plenitud. Algunas veces llego a la noche con el corazón cargado de tristeza o de cansancio. Quizás el día estuvo lleno de tensiones, de críticas o de retos que no supe manejar. Pero entonces descubro un refugio en la oración de la noche. Agradezco cada momento que salió bien y pido perdón por mis actos de imprudencia o mis palabras hirientes. Esa simple práctica de cerrar el día con un acto de conciencia y entrega a Dios me ayuda a tener un descanso tranquilo, a soltar los pesos que no logro manejar y a evitar llevar rencores al sueño. No estoy hecho para acumular enojos ni resentimientos. Mi mente y mi alma requieren que suelte esas ataduras y me deje abrazar por la paz divina. Por ello, cuando estoy por cerrar los ojos, con frecuencia declaro palabras como: Padre, cuida mis sueños, protege a mi familia esta noche y devuélveme la esperanza para el nuevo día que se acerca. Y al amanecer, lo primero que reconozco es que su mano protectora estuvo cubriéndome, permitiendo que el mal no tocara mi vida. La oración también es fuente de inspiración para amar a la Iglesia Universal, a la comunidad de creyentes de la que formo parte. Cada persona es una nota diferente en la sinfonía de la fe. Con sus dones y talentos, todos aportan algo al cuerpo místico. Por ello, rezo por los líderes espirituales, para que tengan sabiduría, integridad y un corazón compasivo hacia las ovejas que se les han confiado.
Rezo por los misioneros y servidores que entregan su tiempo y esfuerzo en obras de caridad, de evangelización y promoción humana. Suplico que la alegría del Evangelio se difunda en cada rincón, y que la Iglesia sea un hospital de almas, un lugar de acogida y reconciliación, no un lugar de juicio severo. También le presento a Dios a quienes se han sentido heridos o defraudados en ambientes religiosos, para que encuentren sanación, ya que la imperfección humana puede provocar heridas. Que no se aparten del amor de Dios por los errores de las personas, que comprendan que Él sigue siendo santo y perfecto, más allá de las limitaciones de sus siervos. En la medida en que voy descubriendo la amplitud del amor divino, me doy cuenta de que mi vida está llamada a la bendición y a la misión. No soy un simple espectador en el mundo. Puedo llevar la fuerza de Dios a mis espacios cotidianos. A veces, la forma de hacerlo es a través de la palabra, cuando hablo con alguien desesperado, o cuando doy testimonio de la fe. Otras veces, la forma de hacerlo es con gestos silenciosos. Una sonrisa, una ayuda económica, un abrazo sincero, un rato de escucha paciente. Lo importante es no quedarme encerrado en mi burbuja de comodidad, sino dejar que el amor que recibo se comparta, porque en la medida en que lo suelto, se multiplica. He visto lo dichoso que se siente uno cuando practica la generosidad. Ya sea en la comunidad parroquial, en la familia, en la calle o en el vecindario, la generosidad se convierte en semilla de esperanza. Y aunque el mundo esté lleno de problemas, la pequeña aportación de cada hijo de Dios puede producir frutos de vida. Reflexiono ahora sobre la certeza de la misericordia. Muchas veces me vi atrapado en culpas, pensando que mis faltas pasadas eran demasiado graves. Pero descubrí que no existe pecado tan grande que sea superior a la compasión de Dios. Reconocerlo no me da licencia para hacer lo que quiera, sino que me llena de humildad y gratitud. Aprendí que cuando me equivoco, puedo volver a empezar de la mano de Dios. Que si me acercaba a Él, arrepentido y deseoso de cambiar, Él me abría su corazón, como un padre que recibe al hijo pródigo. Y esa experiencia personal de misericordia es la que quiero transmitir a todos los que se sienten indignos. Por eso, si en este día alguien me critica o me señala mis defectos, recuerdo que soy un ser humano en proceso, que Dios no ha terminado su obra en mí. Así que no me hundo en la vergüenza, ni me justifico con soberbia. Simplemente me agarro de la mano del Señor y continúo el camino de conversión. Una parte fundamental de mi crecimiento es la lectura de la palabra. Ahí descubro las promesas que Dios tiene para quienes lo buscan. No se trata de leer mecánicamente, sino de dejar que cada línea penetre en el alma, en la rutina diaria. Me doy cuenta de que el mismo espíritu que inspiró esos textos inspira mi mente para asimilar y aplicar sus enseñanzas. Aunque a veces me desconcierto ante pasajes difíciles de interpretar, entiendo que la Biblia no es un manual frío, sino un testimonio vivo de la relación de Dios con la humanidad. En ella veo cómo hombres y mujeres luchan, fallan, se levantan y vuelven sus ojos al Creador. Veo que su historia se parece a la mía, una historia donde la gracia triunfa sobre el pecado, y donde la fidelidad de Dios es la roca firme. Por tanto, cada verso se convierte en lámpara en mi camino.
Me ayuda a dirigir mis pasos y a evitar caer en trampas que destruyen mi paz. Si me encuentro triste, me consuelan los salmos. Si dudo del amor de Dios, recorro los evangelios y me enamoro de la figura de Jesús, que entregó su vida para redimirme. Hoy, decido orar también por la transformación de toda la sociedad. Veo injusticias, corrupción, violencia, y a veces caigo en la tentación de la desesperanza. Pero recuerdo que si cada uno cambia su corazón, se multiplica el bien y el mal retrocede. Las peticiones de los ejemplos evidencian que la oración puede cubrir muchos ámbitos. La seguridad en las calles, la ayuda a los enfermos, la educación de los niños y la protección de los ancianos. También incluye el cuidado del medio ambiente y la justicia para los más pobres. Al pedir estas cosas, comprendo que soy corresponsable. No basta con pedir a Dios que solucione todo mientras permanezco de brazos cruzados. Si ruego por la paz, también debo trabajar por ella, comenzando en mi familia y en mi actitud con mis vecinos. Si suplico la erradicación de la pobreza, debo practicar la solidaridad y el compartir de lo mío con quien menos tiene. Poco a poco, me doy cuenta de que esta gran misión no es de una sola persona, sino de la comunidad de los hijos de Dios que se unen en un mismo sentir. Así, la oración se convierte en un impulso para la acción, y la acción se sostiene en la oración. Mientras la jornada avanza, entiendo que mi vida está tejida de promesas divinas. Promesas de compañía, de bendición, de fidelidad. No hay instante en que Dios no esté dispuesto a fortalecerme con su gracia. Y sin embargo, debo abrir mi corazón, confiando en que su plan es mejor que el mío. A menudo, lucho contra la impaciencia. Quiero ver soluciones inmediatas o resultados rápidos en mi vida espiritual o en mis proyectos materiales. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe el momento exacto para cada bendición. La espera se convierte así en un acto de confianza. Cada segundo me invita a decir: Dios mío, no sé cuándo ni cómo, pero sé que tu palabra se cumplirá en mi vida, que tus planes de bien se realizarán. Este acto de abandono me alivia, me quita el peso de tener que controlarlo todo y me da descanso en su regazo. Deseo concluir esta larga reflexión con un compromiso renovado. Comprometerme a orar sin cesar. No como un ritual vacío, sino como un diálogo amoroso con quien me dio la vida. Orar en la mañana para consagrar mi día. Orar al mediodía para fortalecer mi espíritu en medio de la rutina. Orar al atardecer para agradecer y cerrar los conflictos. Orar cuando tengo necesidades y cuando estoy pleno de gozo. Veo la importancia de incluir en la oración la acción de gracias, la petición humilde, la alabanza por quien Dios es, la intercesión por quienes sufren y el examen de conciencia que me permita crecer. Con esto, mi relación con el Padre Celestial se hace más cercana, más real, más transformadora. He comprendido también que no existe una fórmula única. Puedo orar con palabras sencillas o con plegarias elaboradas. Puedo orar en soledad o en comunidad, con cantos, con silencios o con lecturas sagradas. Lo esencial es tener un corazón sincero y dispuesto, un corazón que ama y confía, un corazón que se despoja de su egoísmo para contemplar la bondad divina. Me propongo, además, testimoniar los frutos de la oración.
Si veo que mi vida cambia, que la paz me inunda y que mis relaciones mejoran, quiero compartirlo con otros, para que se animen a entablar su propia relación con Dios. No haré proselitismo forzado. Simplemente abriré la puerta para que otros descubran la riqueza de la fe y la belleza de un Dios que no se cansa de amar. Después de todo, la gracia de cada nueva mañana me confirma que estoy en el camino correcto cuando decido orar y confiar. A veces me preguntan cómo mantengo el ánimo en medio de problemas, y mi respuesta es clara: no estoy solo, me aferro a aquel que me dio la existencia. Por ello, si esta lectura llega a alguien que se sienta cansado o desesperado, solo puedo decirle: no te rindas. Encontrarás en la oración una mano extendida, una calma para el alma y un manantial de esperanza. No importa cuán grandes sean tus errores, o cuántas veces hayas sentido que no mereces este amor. Dios te ama incondicionalmente y quiere que sepas que hay un hogar en su presencia. Mientras tanto, yo continúo mi sendero con la ilusión de cada mañana, celebrando la vida, contemplando la naturaleza, saludando con alegría a la gente que me rodea, dando gracias por cada detalle que me habla de su bondad, sabiendo que, en la medida en que permanezca en Él, mis raíces se harán más profundas, mi fe más inquebrantable, y mis obras serán un reflejo de esa comunión con lo alto. Pienso que este espíritu de gratitud me ayudará a enfrentar cualquier adversidad. Mi confianza no está puesta en los recursos humanos, sino en aquel al que llamo Padre, que me crió para la eternidad y me dio la oportunidad de transitar esta tierra, aprendiendo, amando y sirviendo. Cuando surjan obstáculos, como la enfermedad, la pérdida de un ser querido, la inestabilidad económica o las crisis emocionales, me mantendré firme, convencido de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si mis fuerzas flaquean, volveré a inclinar mi rostro en oración, dejando que el Espíritu Santo renueve mi mente y mi corazón. Así, cada mañana me despierto diciendo: gracias, Señor, por la noche de paz, por la vida, por las oportunidades de este día. Toma mi mano y guíame. Haz tu voluntad en mí. Al final del día, te daré las gracias por todo lo vivido, confiando en que, aun si hubo dificultades, tu gracia estará presente. A la luz de tantas reflexiones, comprendo que la oración es motor de cambio interior. Me moldea, me educa, me sensibiliza. No soy la misma persona que era ayer, y espero tampoco ser la misma mañana, pues confío en un crecimiento continuo. El contacto con Dios reordena mis prioridades. Dejo de ver el trabajo solo como un medio de subsistencia y paso a entenderlo como una oportunidad de servir y de poner mis talentos al servicio del prójimo. Dejo de obsesionarme con las apariencias para valorar más la rectitud de intención. Dejo de vivir centrado en mí mismo, porque descubro que la verdadera felicidad surge al amar y dar. Y al orar, pido especialmente la gracia de perseverar. ¿Cuántas veces he querido comenzar un proyecto, retomar un hábito de oración o una práctica de virtud, y al poco tiempo me he desanimado? Sin embargo, Dios me llama a la perseverancia, a no rendirme en medio de la rutina o del cansancio, y a mantener la pasión por las cosas del Espíritu. Al contemplar los ejemplos de oración que inspiran este texto, veo en cada uno una chispa diferente.
Hay oraciones matinales de acción de gracias, oraciones pidiendo ayuda para superar una tentación, oraciones por la familia, oraciones por la salud y oraciones por la bendición económica. Todos estos clamores muestran que la vida cristiana abarca la totalidad de la existencia humana. Dios no se desentiende de nuestro día a día. Le interesa mi mesa, mi ropa, mi salud, mi ánimo y mi proyecto de vida. La clave está en encomendarlo todo a Él. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, y Él actuará. Aprender esa verdad me llevó tiempo, pero cada día me convenzo más de que es la manera más sensata de vivir. Por eso, cuando me asalten las dudas, recordaré que la promesa sigue vigente. Si creo, veré la gloria de Dios. Y esa gloria no es otra cosa que la manifestación de su amor salvador, que reescribe mi historia con trazos de misericordia y de futuro esperanzador. Ya para encaminarme al cierre de esta exposición reflexiva, quiero recalcar la fuerza de la comunidad de fe. No se nace sabiendo orar, se aprende de la familia, de quienes comparten la fe, de los testimonios y sobre todo del Espíritu Santo, que graba en nuestro interior el deseo de comunicarnos con el Padre. Quiero abrazar la confianza en la palabra que dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De esta manera, orar con otros hermanos es una fuente inmensa de consuelo y fortaleza. Nos unimos, compartimos nuestras luchas y crecemos en la comprensión de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Asimismo, pediré que mi oración personal sea sincera, honesta, que abra mis profundidades, incluso mis frustraciones, mis enojos y mis temores. Dios entiende hasta mis silencios, y no se escandaliza de que a veces no sé qué decir. El Espíritu intercede con gemidos que no se pueden expresar, y así mis vacíos son llenados por la ternura divina. He mencionado mucho la dimensión de la oración, pero no olvido que la fe se expresa en obras. Todo lo que descubro en mi encuentro con Dios me impulsa a un compromiso con la justicia, la paz y el bien común. No puedo quedarme indiferente ante la pobreza, la injusticia o el sufrimiento. Los ejemplos de oración me revelan también la urgencia de la caridad. Si rezamos por las familias necesitadas, debemos tenderles la mano. Si pedimos la sanidad de los enfermos, quizás podamos donar algo, visitar, llamar o brindar compañía. Así la oración no se vuelve retórica, sino un acto que inspira acción. También busco vivir la sencillez. En un mundo con tantas distracciones y ambiciones superfluas, la oración y la lectura de la Escritura me invitan a anclarme en lo esencial. Lo esencial es amar, servir y unirme cada día más al corazón de Dios. Con ello, los lujos pierden atractivo, y lo que antes parecía importante se ve desplazado por la compasión y la generosidad. Pienso ahora en quienes se sienten indignos de orar, porque creen haber caído muy bajo, o estar demasiado lejos de la fe. A ellos les digo, con total sinceridad, que no hay un lugar tan oscuro donde la luz de Cristo no pueda penetrar. Su amor es infinito y no descarta a nadie. No importa si en este momento te sientes desesperado, en medio de adicciones o con un sinsentido total de la vida. Dios está allí, esperando que reconozcas tu necesidad y le abras un pequeño resquicio para entrar.
Te sorprenderás al descubrir que no viene con reproches, sino con un abrazo de padre. Por ello, la invitación es a pronunciar aunque sea una palabra. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. A partir de ese sencillo acto de fe, verás cómo día a día su gracia te va restaurando, limpiando de culpas, reestructurando tu autoestima y despertándote al amor genuino. Siguiendo la inspiración de aquellos ejemplos de oración, quiero destacar la importancia de la familia y del trabajo en equipo. La fe no es un asunto meramente individual. Si tengo hijos, quiero que crezcan conociendo a un Dios de amor, no de temor. Quiero que mi pareja y yo estemos unidos en la fe y en la oración, afrontando los problemas con diálogo y con la asistencia divina. La verdadera comunión familiar no se alcanza si cada uno vive aislado en su mundo. Por eso pido que Dios nos reúna, aunque sea unos minutos al día, para agradecer juntos por la comida, para compartir un momento de lectura bíblica o para orar por los sueños y dificultades que nos afectan. Esa costumbre, por simple que parezca, edifica la armonía del hogar. Reconozco que no siempre hemos sido constantes, que a veces nos come la rutina o el cansancio, y descuidamos la oración familiar. Pero me propongo retomarla, porque sé que es un pilar de fortaleza ante cualquier tempestad. Ahora, un pensamiento final sobre la importancia de la perseverancia ante la tentación y el pecado. Todos, en mayor o menor medida, enfrentamos tentaciones que buscan separarnos de la gracia de Dios. Sea la tentación de caer en hábitos dañinos, de rendirnos ante el egoísmo, de alejarnos de la caridad fraterna o de ceder a la desesperanza, debemos estar alertas. La oración me blinda, me ayuda a discernir la voz engañosa que intenta alejarme de la verdad. Y si llego a caer, la humildad de confesar mi falta y pedir perdón me saca del fango. Por ello, no renuncio a la lucha. Al contrario, me levanto y afronto el día nuevo con la armadura de la fe y la esperanza. Cada paso que doy, lo doy con la convicción de que no camino solo. El mismo Cristo que venció la muerte camina a mi lado, me alienta y me revela un sendero de vida plena. Sé que no soy perfecto, pero mi meta es avanzar, no enorgullecerme y mantener la mirada puesta en el que me amó primero. Con todo lo dicho, mi corazón se expande en gratitud infinita. Desde la mañana hasta la noche, la misericordia de Dios me acompaña, y en la madrugada me ofrece una nueva oportunidad de mejorar, de amar y de servir. Anhelo que quienes lean esta extensa reflexión puedan hallar aliento y comprender que la oración es un don a nuestro alcance, un bálsamo para el espíritu y una fuerza que mueve montañas. No importa la edad que tengas ni la etapa de tu vida. Siempre es tiempo de volver a Dios, de recomenzar, de dejar que tu mente y tu corazón se transformen en un templo vivo de su presencia. El Dios vivo es un Padre generoso, dispuesto a abrazarnos y a trabajar en nuestro interior. Por eso me dispongo a terminar este texto con un último acto de comunión. Señor, recibe mi corazón. Purifica mi mente y hazme un instrumento de tu paz. Que en cada palabra que pronuncie, la gente perciba un destello de tu amor. Que mis manos trabajen con honestidad y generosidad. Que mis pies se dirijan siempre a lugares donde mi testimonio sea de ayuda.
y que mi existencia entera se convierta en una continua alabanza que te glorifique. Al cerrar este gran conjunto de reflexiones y oraciones, reafirmo mi compromiso de caminar en la fe, la esperanza y la caridad. Creo en la fuerza de la oración diaria, en el poder liberador del perdón, en la promesa de la protección divina y en la certeza de la provisión. También creo en la misión de llevar el amor de Dios a cada rincón del mundo. Me animo a vivir con la conciencia de que un corazón reconciliado con Dios puede transformarse en un canal de bendición para otros. Y aunque sé que vendrán vientos fuertes, no temeré, porque mi cimiento es la roca inquebrantable de la presencia divina. Así, culmino este extenso recorrido con la convicción de que cada día es una oportunidad de volver al primer amor, a la fuente que es Dios, y de florecer bajo su mirada. Ojalá estas palabras inspiren a quien las lea a descubrir que la oración es la llave que abre puertas de reconciliación, sanación y gozo verdadero. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios inunden nuestros hogares, nuestras luchas personales y nuestras aspiraciones. Y si en algún momento del trayecto se enfría el fervor, que recordemos las palabras de Cristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con esa promesa, mi alma puede descansar confiada, y mi corazón sigue latiendo con la esperanza de su amor eterno.